Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar a comentar de una porción bíblica muy bonita. Aquí podemos ver en esta porción bíblica cosas hermosas que siempre tiene Dios encerrada para aquellos que la quieran leer y realmente escudriñar las escrituras. Siempre el Señor tiene cosas lindas allí ocultas para aquellos que realmente buscan revelación de Dios. Y fíjense qué hermosa porción bíblica en la que tenemos acá, que es en Isaías capítulo 55 y versículo 6. ¿Sí? Isaías capítulo 55 y versículo 6. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Comienza diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Bueno, acá Dios nos está hablando y diciéndoles a cada uno de nosotros que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Una de las cosas que debemos entender es que estamos en época de gracia. Y en esta época de gracia hay oportunidad para buscar a Dios, ¿sí? Entonces, aquel que realmente en esta época de gracia que vivimos, Dios puede ser hallado. ¿Por qué? Porque en la época de gracia el Espíritu Santo está en la tierra y está sobre el mundo tratando de tocar a cada persona y de llamarla, ¿sí? Entonces, como dice el Señor también, yo estoy aquí a la puerta y llamo, ¿sí? O sea que no hay que ir muy lejos para encontrar a Dios, porque está al lado nuestro. Entonces, dice, busquémoslo a Dios mientras pueda ser hallado. Y es tiempo de poder hallar al Señor, ¿sí? A Dios. Más en estos tiempos que estamos ahora, en que estamos en una época mundialmente increíble, inesperada, y contra un monstruo espiritual que quiere acechar al mundo y destruirlo. Ahora, quiero que entiendan que todo está bajo el control de Dios. Y todo empieza y termina cuando Dios quiere que sea así. Ahora, más allá de todo aquello que está sucediendo, acá la palabra nos dice, bueno, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque es la gran oportunidad de buscar a Dios. Posiblemente para algunos puede ser algo tremendo, pero aquellos que comprendemos la forma que Dios obra y la forma que Dios trabaja, entendemos es que esta es una tribulación mundial para que todas las personas busquen a Dios, ¿sí? Así que es la oportunidad ahora de buscar a Dios, ¿sí? Porque muchas personas piensan que día tras día sigue igual y que no pasa nada. Pero en este momento, para aquellos que realmente ven el peligro, porque no todos ven el peligro en este momento, algunos piensan realmente que es algo
algo que se le ha ocurrido a la gente decir y de tener cuidado, y que no hay una situación de peligro ni de pandemia. Pero hay otros que sí tienen temor realmente y no saben qué va a hacer. Como yo hablaba con una persona y le decía, bueno, lo importante es que yo tengo seguridad de dónde voy a ir. Y esta persona contestó, cuando hablábamos, la verdad que yo no sé dónde. Entonces, fue el momento que entendí que era la oportunidad para que recibiera a Jesucristo en su corazón. Porque aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos qué va a pasar después de nuestra muerte, ¿sí? Que no termina nuestra vida allí, sino que sigue, pero ya una vida eterna con el Señor. Entonces nosotros que conocemos, a aquellos que no lo conocen, le decimos, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora, dice también, llamémosle en tanto que está cercano. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender, como yo decía recién. Estamos en época de gracia. El Espíritu Santo se mueve en la tierra, ¿sí? Tocando a una y a otra persona. Unos lo aceptan, otros no lo aceptan. Así que para aquellos que lo están buscando, es tiempo realmente de llamar a Dios, porque Él en este momento está cercano. Estamos en época de gracia en la cual solamente por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que Él derramó su sangre por nosotros, nosotros tenemos entrada a la gracia. Nadie puede pagar por la salvación, nadie puede pagar por entrar a la gracia, sino que está hecho para el que tiene mucho dinero y para el que no tiene nada, entrar de una forma, se puede decir, sin tener que pagar nada, solamente por la fe. ¿Sí? Por la fe en Cristo Jesús se entra a esta gracia en el cual entendemos que es el momento de buscarlo porque Él está cerca ahora. Ahora, por qué está hablando de que Él está cerca ahora? Bueno, porque va a venir un fin del mundo, ¿sí? Un fin del mundo que hoy en día las personas piensan, y bueno, eh, con esto con esto que está pasando ahora, con esto que está sucediendo ahora, las personas piensan que ya es el fin del mundo, que ya estamos entrando al fin del mundo. Y en realidad podríamos decir que estamos cerca, ¿sí? Estamos cerca. Pero, eh, ¿qué es lo que sucede o qué va a suceder? Bueno, que el Señor va a venir hasta las nubes y allí, desde las nubes, va a llamar a su iglesia. No va a llamar a ninguna iglesia en particular. Eso no es como los equipos de fútbol. Bueno, el que tenga esta camiseta, este es el que va a venir a ir con el Señor, sino que aquel que haya recibido a Jesucristo, ese va a ser llamado para ir con el Señor, ¿sí? Ese va a ser llamado para compartir con el Señor la nueva Jerusalén. Entonces, es tiempo de, de buscar a Dios y es tiempo de llamarle y decirle, bueno, Dios mío, realmente me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida y quiero compartir mi vida, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo, con el Señor, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es tiempo que cada uno lo pueda llamar fácilmente, ¿sí? Porque, o algunos dirán, bueno, ¿por qué debo llamarlo a Dios?
Porque hay otras personas en el mundo que están llamando al enemigo a sus vidas y a las vidas de su familia. Y en ese momento que estamos pasando tan peligroso, que no sabemos cuándo va a terminar, solo Dios lo sabe, es tiempo de buscar a Dios para nuestro beneficio realmente y el beneficio de nuestra familia. Y yo digo beneficio ¿por qué? Porque cuando habla el Señor en su palabra, dice, ustedes deben entender que yo tengo pensamientos y cosas buenas para ustedes. Yo no tengo maldad para ustedes, pero también hay un tiempo en la cual nosotros eh, tenemos que buscar a Dios porque ese día va a terminarse el tiempo. Cuando Dios ya decida desatar su ira, la tierra va a ser conmovida y va a ser arrebatada su iglesia y habrán algunos que se van a quedar porque o no quisieron conocerlo o no quisieron aceptarlo. Bueno, el asunto es que a cada persona en el mundo le está siendo predicado el Evangelio de todas formas, más ahora a través de las redes sociales, a las personas se le está predicando de todas formas y se le está llevando, se puede decir, el Evangelio a su casa, ¿sí? Así que con el simple hecho de prender un aparato electrónico, un teléfono, una radio, una televisión, podemos allí ver cosas que Dios tiene para comunicarnos a nosotros. Así que el Evangelio cada vez se va extendiendo más, aunque las personas no se van dando cuenta, con más facilidad y está llegando con más facilidad a los hogares. O sea que es tiempo de buscar a Dios y de llamarle ahora porque está cercano. Pero recuerde que un día el Señor va a desatar su ira y el Señor va a venir a arrebatar su iglesia y después de eso Dios va a desatar su ira, ¿sí? Hay muchos creyentes que creen que van a pasar por la gran tribulación, pero para eso Dios nos dice que lo aceptemos a Cristo ahora, que lo busquemos, que lo llamemos. ¿Por qué? Porque el aceptarlo a Jesucristo nos hace libres y salvos de la ira de Dios que Él va a desatar, ¿sí? Esa es una de las cosas. Entonces, está diciendo, busquen a Dios mientras está cercano, ¿sí? Búsquenlo a Dios, porque va a haber momentos en que no va a ser ya fácil encontrar, porque va a haber un momento que Dios va a sacar el Espíritu Santo del mundo y los que queden tendrán que sufrir muchas consecuencias si realmente después se han dado cuenta que no han hecho las cosas como Dios quería, y va a ser mucho el sufrimiento si realmente quieren ser cristianos, ¿sí? Van a sufrir graves consecuencias. Entonces ahora es tiempo de que fácilmente pueda ser un hijo de Dios y salvos de la ira de Dios. Ahora, fíjense bien, una de las cosas que manda Dios, dice bien claro así, ¿ah? En el capítulo 7, perdón, en el versículo 7 de Isaías capítulo 55. Allí tenemos en el versículo 7 que dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Sí? O sea que el hombre de por sí tiene malos pensamientos, el hombre de por sí tiene maldad, viene con una maldad desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, eso, a medida que la persona va creciendo, esos pensamientos de maldad, esos pensamientos malos,
van aumentándose en las personas, ¿sí? Entonces, para acercarse uno a Dios, para poder tener un acceso a Dios, no podemos hacerlo con mal comportamiento, haciendo cosas malas, no se puede así, sino que debemos cambiar, porque el mismo Señor lo está diciendo, deje el hombre malo su camino, ¿sí? El que está haciendo maldades, el que está haciendo estafas, el que está en drogas, en adulterio, en fornicación, en robo, dice Dios que dejen ya ese camino, que lo cambien, ¿sí? En vez de ser eh, impíos, dice que sean píos o buenos, ¿sí? Ya dejen de ser impíos, ¿sí? Y dice, y el hombre que realmente es malo, que ya cambie sus pensamientos y, ¿por qué dice vuélvase a Jehová? Porque cuando nosotros estamos en la maldad, en malos caminos y malos pensamientos, nosotros no vamos a la presencia de Dios. Muy por el contrario, le estamos dando la espalda a Dios y nos vamos alejando cada día más de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Que ya el malo ya deje esos caminos y que el hombre que es inicuo, que tiene maldad, que ya termine con esos pensamientos que tiene y en vez de ir cada vez más hacia camino del infierno, vuélvase, dice, dé una vuelta de 180 grados y comience a caminar hacia la presencia de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que estemos con Él, porque es una invitación de Dios la que Él está haciendo, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Dice, vuélvase a Jehová. Dice, ahora, qué es lo que dice Dios? ¿Qué promete para aquellos que cambian el camino y los pensamientos? Dice, bueno, Jehová el cual, dice, Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual es a él, será amplio en perdonar. O sea que nosotros vamos al volvernos a Dios, a dejar los malos caminos, a dejar todo lo que está haciendo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros demos la vuelta y vayamos caminando hacia la presencia de Dios, dice que Él va a tener mucha misericordia, ¿sí? Mucha misericordia. Y nos dice que Él es amplio en perdonar todas nuestras maldades y todas nuestras iniquidades. Entonces, Dios siempre está haciendo cosas buenas para nosotros y prometiendo cosas buenas para nosotros, pero nosotros tenemos la costumbre siempre de que nos descuidamos y ya el enemigo está trabajando en nuestras vidas, está haciendo cosas en nuestras vidas que realmente comienzan a hacernos pensar mal y si nos descuidamos volvemos a perder el camino hacia Dios y volvemos a retroceder. Entonces nosotros tenemos que tener una meta fija que es caminar hacia Dios, ¿sí? Dejar lo malo, ¿sí? Dejar los malos caminos, dejar los malos pensamientos. Entonces, cuando ya estemos en ese camino, en ese trabajo de tratar de ser un buen creyente y un buscador de la presencia de Dios, entonces él dice, bueno, yo en realidad voy a tener misericordia de ustedes que se vienen hacia mí y también voy a ser amplio en perdonar
Cualquiera sea la maldad que haya hecho en su vida, yo se la voy a perdonar. Pero recuerden que no hay perdón de pecados si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es solamente dirigirse a Dios y cambiar los caminos y la mente, sino que también debemos recibir a Jesucristo en nuestras vidas, sí, como Señor y Salvador de nuestras vidas, como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Así que, hermanos, acá tenemos cosas bonitas que Dios nos promete, que Dios siempre está haciendo para que nosotros realmente tomemos el buen camino. Ahora, fíjense en lo que dice el Señor en el versículo 8, ¿sí? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esto es algo que hay que entenderlo, ¿no? Porque si uno pudiera pensar como Dios, qué hermoso sería realmente tener el pensamiento que tiene Dios. Pero siempre somos distraídos por el enemigo. Y por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? O sea, los pensamientos que tenemos nosotros no son los de Dios. Y Él quiere que lo entendamos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos desviando en el camino. Por una causa u otra, vamos caminando hacia la presencia de Dios, pero también muchas veces como que hay una adyacente, podría decir, como que hay un desvío en el camino y en vez de tomar el camino correcto, tomamos el camino que nos desvía de la presencia de Dios, del camino hacia Dios. Entonces, dice, bueno, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. ¿Por qué? Porque el hombre tiene pensamientos de maldad, siempre. Que el enemigo está fomentando allí, está hablando al oído, a la mente, está hablando, ¿sí? Entonces las personas no pueden todo el tiempo tener pensamientos malos, buenos, ¿sí? Sino que vienen y se transforman esos pensamientos buenos en un momento en pensamientos malos, porque el enemigo va tratando de que siempre nos vayamos a perder, ¿sí? En nuestros caminos. Ese es el trabajo de él, que nosotros nos perdamos en nuestros caminos, ¿sí? Entonces, fíjese bien lo que dice el Señor. Ustedes no obtienen mi pensamiento. Ahora, ¿por qué dice el Señor eso? Porque siempre los pensamientos son nuestros, terminan siendo malos, pero los de Dios son siempre pensamientos buenos. Siempre es bueno para nosotros, es bueno para nuestra vida y para la vida de nuestros familiares. Entonces, cuando nosotros comenzamos una nueva vida con buenos pensamientos, todos los que nos rodean van a comenzar a decidir por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a ser una guía para ellos, para que ellos puedan, ¿sí?, tener los pensamientos que tiene Dios, para que se puedan convertir. Y dice, porque los caminos de ustedes no son igual que mis caminos, dice, ¿sí? O sea que, por lo general, ¿cuál es la costumbre nuestra? Desviarnos siempre del camino, siempre. No tenemos ni los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios, ¿sí? O sea que es nuestra vida, está en constante cambio, ¿sí? Entre que avanzamos hacia Dios y retrocedemos. Y nosotros tenemos que entender que nuestro camino hacia Dios no se debe ni se puede interrumpir. Es un camino que hemos tomado,
es una decisión que hemos tomado para estar siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, tenés que hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para que no pierdas tu corona, la corona de vida que Dios tiene para nosotros, ¿sí? O sea, no tenemos que perder la corona de vida, una corona de vida eterna, ¿sí? Así que debemos tratar de pensar como Dios y de caminar como Dios. Cuando vemos allí en la palabra, vemos que eh, David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? A Dios le agradaba como era David, más allá de todos sus pecados y todas las cosas que hizo mal, como todo ser humano, a Dios le agradaba como era David, ¿sí? Bueno, pero nosotros tenemos a alguien mayor que David, que es nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros queremos realmente saber cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comportarnos ante la presencia de Dios, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el hermano mayor en esta gran familia espiritual, entonces miramos a nuestro hermano mayor y allí vamos a poder ver de qué forma se le puede agradar a Dios, porque Él todo el tiempo nos está enseñando a cómo debemos ser con Dios. Cuando vemos que el Señor va a hacer un milagro, Él le dice a Dios que le conceda el milagro, ¿sí? Le dice que le conceda el milagro, o sea que siempre Él está dependiendo de Dios, está pidiéndole a Dios, orándole a Dios, buscando a Dios. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esas son las cosas que nosotros debemos aprender, a cómo ser con Dios, cómo debemos ser con el prójimo, cómo debemos ser con nuestros parientes más cercanos, ¿sí? Con los hermanos de la iglesia. Siempre Dios nos está enseñando, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, deben tomar una actitud siempre de buscar a Dios, de caminar hacia Dios. Ahora, fíjese bien lo que dice ahora en Isaías 55, 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que eso es lo que está tratando del Señor de decirnos, ¿no? ¿Sí? Fíjense bien, así que para que tengamos en cuenta lo lejos que está los cielos de la tierra, ¿sí? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, o sea que está hablándonos y que entendamos de la estatura espiritual que Dios tiene, donde Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, o sea que estamos muy, muy lejos de Dios, ¿sí? Y Él está diciendo, bueno, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Está hablando siempre de esa estatura espiritual. Ahora, para cada uno entender cuál es la estatura espiritual que debemos tener, es la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla en la palabra, dice, ustedes sean santos como yo soy santo. Si el mismo Señor que vino a la tierra conoció lo que es vivir como un ser humano,
y Él probó que podía vivir sin pecado, más allá de toda tentación. Quiere decir que Él sabe que nosotros podemos tener una actitud de santificación, ¿sí? Esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que buscar, trabajar en nuestra santificación. Ahora, para muchos, puede ser difícil buscar la santificación, ¿sí? Pero fíjense bien, ¿cuál es, por qué la necesidad de buscar la santificación? Porque cuando nosotros buscamos la santificación, estamos trabajando en nuestra santificación, ¿sí? ¿Sí? Estamos trabajando en nuestra estatura espiritual ante la presencia de Dios y tratando de ser como Cristo, ¿sí? Tratar de buscar esa altura espiritual. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que uno tiene autoridad. Con la santificación tenemos autoridad sobre todo demonio, sobre todo ángel caído que pueda haber, nosotros tenemos autoridad. ¿Y cuál es o en qué estriba la autoridad? Bueno, al tomar un camino de santificación, hace que nosotros seamos conforme a la voluntad de Dios y que agrademos a Dios y seamos obedientes a Dios. Y el ser obediente a Dios nos da la autoridad de poder tener dominio sobre las huestes espirituales de maldad. O sea que nuestro buen comportamiento ante la presencia de Dios nos da la autoridad y nos hace diferentes a los espíritus de maldad que hay en las regiones celestes, nos hace diferentes y al ser nosotros diferentes a ellos, entonces nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros somos desobedientes? Estamos en la misma calidad y estatura espiritual que los demonios, ¿sí? Entonces, por eso dice Dios que nosotros debemos cambiar, ¿sí?, nuestra actitud en esta vida, ¿sí? Debemos cambiar nuestra actitud en esta vida para que Dios pueda tratar con nosotros, porque el hecho de nosotros no tener el comportamiento que debemos tener hace que nosotros no podamos tener contacto con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Y dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el que vive en pecado va a morir. ¿Qué muerte? Muerte espiritual. Entonces, para estar vivos espiritualmente, debemos caminar hacia Dios, debemos buscar la santificación y con esa santificación vamos logrando la autoridad sobre todo lo que está oculto, todo lo que pertenece al enemigo. Nosotros tenemos autoridad para echarlo de los cuerpos de nuestros parientes, para echar las enfermedades fuera de nuestros parientes y también de nuestros hermanos en la iglesia. Eso nos da la autoridad. Así que nuestros pensamientos, dice, bueno, tienen que ser altos, que sean cerca de la presencia de Dios, ¿sí? Y nuestros caminos deben ser también hacia el cielo, buscando la presencia de Dios. Así que es importante caminar hacia Dios, buscar su presencia, buscarlo a Él y
estar en contacto con Dios, porque siempre que estemos en contacto con Dios, vamos a estar bien, más allá de que tengamos problemas, circunstancias adversas, tribulaciones, siempre vamos a salir bien, porque tomado de la mano del Señor, ¿qué nos podrá hacer daños? Dice el Señor, ¿sí? Ahora, fíjense qué bonito las cosas que Dios dice eh, en esta palabra, ¿no? Que es tan hermosa. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que nos está diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve hacia allá, sino que hace un trabajo, dice, ¿sí? La lluvia va descendiendo de los cielos, produce por un lado nieve, por el otro lado cae como lluvia, y no vuelve al mar, ¿sí? Sino que riega toda la tierra y la hace producir. Bueno, así es Dios también en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestras vidas, Él produce algo muy grande y muy extraordinario en nuestras vidas, que es el que nos hace ser productivos, ¿sí? Primero que nada, Dios nos hace ser productivos espiritualmente, y también Dios nos hace productivos materialmente. Porque las personas piensan que se tienen que dedicar a las cosas de Dios y dejar todo lo demás. Sí, es verdad que algunos lo hacen, como yo lo he hecho muchas veces, en viajar, dedicarme solamente 24 horas a Dios para predicar su palabra, ¿sí? Pero también hay momentos que nosotros tenemos que trabajar y producir materialmente para poder llevar adelante nuestra familia. Dios fue bueno conmigo porque me dio para que se pudiera producir aunque yo no estuviera, y mi familia pudiera comer mientras yo no estaba, y poder predicar el Evangelio tranquilo, porque yo sabía que a mi familia no les faltaba la comida, no le faltaba la habitación, no le faltaba la ropa, no le faltaba nada. ¿Por qué? Porque aunque yo no estaba, lo que yo había hecho ya seguía produciendo ganancias para que pudiera mi familia seguir viviendo tranquilamente y haciendo sus cosas mientras yo me dedicaba a trabajar y a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que Dios quiere que produzcamos, no quiere que seamos personas que no producen, ¿sí? Ahora, dice eso, que la palabra de Dios hace producir. Y dice acá en el versículo 11, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que fíjense bien lo que Dios siempre te está diciendo y dándonos regalos a nosotros. O sea que, así como la lluvia hace producir en la tierra, que no viene en vano, sino que pasa por la tierra y la hace producir, así también es la palabra de Dios que viene sobre nosotros, ¿sí? Y dice que esa palabra que sale de la boca de Dios no va a volver vacía. O sea que esa palabra que llega a tu vida, a mi vida, a la vida de todas las personas, va a producir algo en esa vida. Va a hacer que esa vida sea una vida que va a buscar la presencia de Dios y la va a hacer prosperar espiritualmente. Así que no va a regresar la palabra vacía
a la presencia de Dios, como viene la lluvia, la nieve que desciende, riega la tierra, después va al mar y vuelve a subir a los cielos otra vez para producir, para regar la tierra de nuevo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene hacia nosotros, nos hace producir y esa producción hace que vaya a la presencia de Dios y esa presencia de Dios después cae sobre nosotros nuevamente, dándonos más fuerzas, más energía, principalmente fuerza espiritual para seguir predicando la palabra de Dios. Así que nada de lo que recibimos de Dios va a ser inútil. Cuanto más su palabra dice que va a ser prosperada para lo que yo la envié. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios ha sido enviada a la tierra para que hombres idóneos busquen la presencia de Dios y para que prediquen su palabra, la expandan por el mundo, para que esa palabra que es una semilla que va tirando el predicador, va cayendo en los corazones de las personas que están en el mundo y cada una de esas personas se van convirtiendo y van prosperando espiritualmente y un día también están predicando, como sucedió conmigo una vez, que me predicaron la palabra y me predicaban y yo quería recibir esa palabra. Todo el tiempo que podían predicarme yo la recibía y así como la recibí también trabajó esa palabra en mi vida y hizo una planta tan grande espiritual que ahora yo puedo predicarles a otro de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque uno debe recibir la palabra de Dios, debe estudiar la palabra de Dios, debe escudriñar la palabra de Dios y debe predicárselas a otros, ¿sí? Predicarle la palabra a otras personas, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de la palabra de Dios. Entrar en nosotros, crecer y producir almas convertidas que vayan a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, espero que esto ha sido de bendición para ustedes y para los amigos y amigas que aún escuchan, que sea de bendición en este día y que puedan, meditar sobre esta palabra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.